quiero que vean en la parte gástrica que existen varios tipos de glándulas, ¿ya? Las principales y las más importantes son estas oxínticas, que ocupan el 75% del total de glándulas. Las otras son las pilóricas y mucho menos importantes son las cardiales, que solo son secretoras de mucus fundamentalmente. Dentro de las oxínticas acá van a estar estas principales, que son la parietal, que es la productora de ácido clorhídrico y factor intrínseco, y la célula principal, productora de, cuidado que digan prostaglandina, es pepsinógeno, ya es pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2. Eso es lo que secreta la célula principal. Las glándulas pilóricas, por su parte, lo que hacen fundamentalmente es la secreción de gastrina. Ok, primera pregunta, ¿por quién es producida la gastrina? ¿Por qué célula? Así es, si es gastrina, acuérdense de célula G fundamentalmente. El otro es moco y pepsinógeno. Ese es el otro detalle que van a tener en consideración. Ok, ya saben, célula parietal, ácido clorhídrico y factor intrínseco, célula principal, pepsinógeno, células mucosas, moco y bicarbonato, y las células G productoras de gastrina. No se olviden eso, ese es el resumen de lo que tenía que explicar. Doctores, la secreción gástrica fundamentalmente tiene varias formas de ser estimulada en sí. Puede haber un estímulo endocrino, puede haber un estímulo paracrino y puede haber un estímulo neurocrino. Ok, ¿qué significa todo esto? Lo que me interesa es que entiendan fundamentalmente la terminología. Endocrino significa hormonal, ¿ya? Básicamente la secreción de ácido clorhídrico o la secreción gástrica hormonal está dado por la gastrina. Paracrino, ¿qué significa? Lo paracrino implica que necesariamente tiene que haber una estimulación de una sustancia previa para producir el efecto final. Perdón, entonces, la histamina necesariamente va a tener que haber sido estimulada por una sustancia endocrina previa. ¿Cuál es esa sustancia endocrina previa? La gastrina. O sea, la gastrina va a estimular una célula que es la enterocromafin, otra célula enterocromafin que va a producir histamina y esta histamina estimula la secreción de ácido. Y otro estímulo sería el neurocrino. Neurocrino quiere decir neurológico, básicamente por terminaciones nerviosas. Ese estará dado por la acetilcolina. Esos son los tres y las tres sustancias que deben de conocer: gastrina, histamina y acetilcolina. ¿De acuerdo? Quiero que vean en este video cómo se hace la secreción tanto de gastrina como la secreción de histamina. O sea, acá van a ver la secreción gástrica endocrina y la secreción de ácido gástrico paracrino. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok, ya saben, fondo y cuerpo, ya tienen la parte del antro. No olviden que en la parte, que la célula parietal es la célula productora de ácido clorhídrico. Miren cómo viene el alimento. El alimento estimula, se incrementa el pH, y el incremento de este pH, ¿no?, por el estímulo de los alimentos, va a hacer que esta célula G produzca gastrina. ¿De acuerdo? La célula G va a producir la gastrina fundamentalmente, y esa va a entrar al torrente sanguíneo. Esa gastrina tiene que ir a esta célula parietal, ¿no es cierto? La gastrina tiene que ir a la célula parietal. Recuerden, la gastrina va a ir directamente hacia la célula parietal, a su receptor, y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Ok, eso se llamaría estímulo endocrino. Cuando la gastrina va y estimula esta célula enterocromafin light, va a salir otra sustancia llamada histamina. Y eso es lo que va a pasar acá. Gastrina estimula histamina, el célula enterocromafin, sale la histamina que va hacia la célula parietal, y ese es el otro estímulo de ácido clorhídrico. En este video lo que han visto es dos estímulos: el estímulo directo de la gastrina hacia su receptor y el estímulo básicamente de la parte paracrina para que vaya ¿cómo se llama? Que vaya hacia la célula parietal. Entonces son los dos tipos de estímulos que existen. Otra cosa para que no lo olviden, por favor: la célula parietal tiene 3 receptores. Acá en este gráfico, obviamente existen errores en los gráficos, hay solamente 2 receptores. El receptor que ustedes deben de conocer, este es el receptor de histamina, este será el receptor de gastrina, y acá faltaría uno, que es el receptor ¿de qué?
de acetilcolina, que es el otro estimulante que ya conocen, pero ese es por terminaciones nerviosas. Entonces, finalmente, después del estímulo hormonal, en este caso endocrino o paracrino, se produce la secreción de ácido clorhídrico final. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Se los vuelvo a repetir. Ya saben, fondo y cuerpo en el antro. En el antro fundamentalmente están las células G que ustedes ya conocen, ¿no? En las células G se produce la gastrina. ¿Cuál es el estímulo principal de la gastrina? El estímulo principal de la gastrina es básicamente el alimento, ¿no es cierto? El alimento hace que aumente el pH y ese alimento es el que estimula la secreción de gastrina. Entonces, la célula G es la que produce la gastrina. La gastrina pasa al torrente sanguíneo, esta va a llegar hacia la célula enterocromafín y esta en célula enterocromafín produce histamina que va a ir hacia la célula parietal y producir la secreción de ácido. Además, por su parte, la gastrina también va hacia su receptor simplemente y también produce la secreción de ácido clorhídrico en sí. ¿De acuerdo? Ahora sí está bastante más claro. Ok. Pregunta 8. ¿Cuál es el más potente estimulante de la secreción ácida gástrica? ¿Alguna duda con eso? Creo que no existe dudas con eso, ¿no? Ya les había mencionado que el más potente en este caso sería la gastrina. ¿Por qué? Porque básicamente es producida por estimulación de alimentos. Acá entonces ya saben que la respuesta es la... Tienen que saber que existen fases de la secreción gástrica. Las fases de la secreción gástrica son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Son tres tipos de fases que existen, ¿ya? Son tres tipos de fases. Hay una fase que obviamente es más importante para la secreción. ¿Qué significa fases de la secreción? Son los tres tipos de estímulos diferentes que hay para que se secrete ácido. La más importante, tienen la cefálica, la gástrica y la intestinal, tendrá que ser la gástrica definitivamente, es la que tiene mayor porcentaje de secreción de ácido. La fase cefálica está dado básicamente por estímulos. ¿Qué es eso? Cuando ustedes llegan a su casa cansados, van a llegar saliendo acá de la clase, van a llegar cansados, van a llegar de hambre. Vuestra mamá, vuestro papá, vuestro esposo, vuestra esposa o quien quieran, les habrá preparado una cena, la más rica que ustedes puedan imaginarse, la que más les guste. El olor es simplemente el hecho de oler un lomo saltado o de ver en la televisión, por ejemplo, una gran cantidad de pasta toda deliciosa, una hamburguesa que a ustedes les guste, eso es un estímulo cefálico, esa es la fase cefálica. El simple hecho de ver, oler o mirar hace que se secrete ácido clorhídrico. Ese simple hecho. ¿Alguna vez les ha quemado la barriga después de ver tienen mucha hambre y quieren ven algo y realmente se retuerce un poco? Ese es el momento en el que existe una secreción ácida por estímulo cefálico. Pero esa secreción de ácida es mínima, solamente es 10 al 15% de la secreción total. Eso es solamente una fase cefálica, básicamente por estímulos visual, olfatorio y usualmente gustativo muchas veces, cuando toque el alimento, básicamente la lengua, ¿no? Pero la fase gástrica es la más importante, o sea, aquí el estímulo fundamental es el alimento. Una vez que ustedes no han aguantado el hambre y tienen que ingerir necesariamente el alimento, procesan, comen, mastican, el alimento llega al estómago y el hecho de que el alimento llegue al estómago hace que se secrete la mayor cantidad de ácido en este caso, que es el 70% del total. Para eso, para que exista la secreción gástrica, existen reflejos cortos, reflejos largos y ese mecanismo de gastrina que ya les he mencionado hace un momento. Ese mecanismo de la gastrina es, llegó el alimento, se aumentó el pH, se estimula la célula G y la célula G produce gastrina y esta produce estímulo a la célula parietal. Ese es el mecanismo de la gastrina, por ejemplo. Les voy a enseñar la parte neurológica, que es la parte de reflejos cortos y largos. Muy sencillo. El hecho de que se distienda la pared solamente por el hecho de haber llegado el alimento hace que exista un estímulo de receptores acá y se estimule la secreción ácida. Eso es una secreción por reflejos cortos. Solamente el hecho de que se distienda la pared del estómago. El reflejo largo es un reflejo vagovagal. ¿Qué es eso? Es lo mismo que les he explicado en la parte inicial de la clase. Viene el alimento, distiende las paredes del estómago,
hay un estímulo aferente, se procesa, regresa el estímulo eferente y se produce la contracción y la secreción de ácidos. Eso es un reflejo largo vago vagal. Como les digo, si es las primeras dos diapositivas eran suficientes para poder ver lo más difícil de la clase, ¿no? Ese es un reflejo corto, un reflejo largo y el mecanismo de la gastrina. Pregunta 9. La hormona que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, excepto, dice. Una hormona que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Dudas? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es la que sí disminuye y ya conocen? La que ya conocen, la que les he mencionado temprano. La única que van a poder decir, sí, estoy seguro de que esta no es. Es el BIP, ¿no es cierto? Es el BIP y el óxido nítrico son las que relajan fundamentalmente, ¿no? El péptido inhibidor de glucosa también relaja el esfínter, la somatostatina también y el glucagón también. ¿Qué hace la gastrina? Si ustedes saben qué hace la gastrina, tienen que saber que no tiene nada que hacer con el esfínter esofágico inferior, para empezar. ¿Qué hace la gastrina? Secreción de ácido clorhídrico. Fundamentalmente, eso es todo lo que deberían de saber. Pero ya conocen otras 3 sustancias que pueden disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? Ok, en este caso entonces la respuesta es la E. Aquí existen, y esto sí quiero recomendarles de que vean, las preguntas usualmente de los exámenes MIR, de los MIRA, siempre se abocan mucho a este tipo de sustancias que aumentan o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Muchas preguntas hay acerca de eso. Y la mayoría tienen que aprendérselas de alguna manera, ¿no? Entonces, hay hormonas que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. La gastrina, si bien es cierto que no tiene nada que ver con la parte de relajación en sí, puede aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, pero por un mecanismo reflejo, no directo, ¿ya? El hecho de que exista mayor acidez hace que el esfínter esofágico inferior tenga que cerrarse, pero es por un mecanismo reflejo, más que por otra cosa. Esto de acá tienen que aprendérselo. Usualmente para las preguntas tipo MIR, hacen muchas preguntas de este tipo. Sustancias que disminuyen la presión, sustancias que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Muchas preguntas, por ejemplo, hay una sustancia de las siguientes que no aumenta digamos, la contracción del esfínter esofágico inferior. Y les ponen estrógenos, progestágenos, somatostatina, glucagón, etcétera, etcétera. Tienen que aprender. Esa tabla me es importante de que la aprendan necesariamente. Pregunta 10. La secreción de ácido gástrico se produce por los siguientes, excepto. A ver. Secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes, excepto. ¿Cuál sería? Como siempre, solo hay una que saben, ¿no es cierto? Las otras 4 no los conocen porque tampoco se los he presentado todavía. Ok, acá les voy a presentar una nueva sustancia que van a conocer, que es básicamente la secretina. Muchos marcan secretina porque creen que es secreción de ácido clorhídrico. Dicen, ah, ya, secretina es secreción, entonces sí debe ser, ¿no? Entonces se abocan solamente a los otros 3. Pero no, la secretina fundamentalmente no tiene que ver con la secreción de ácido clorhídrico, tiene que ver con secreción de otras sustancias, que son fundamentalmente el agua y el bicarbonato, ¿ya? O la secreción de ácidos biliares, por eso se llama secretina. Secreción de ácidos biliares, secreción de agua y bicarbonato en el páncreas fundamentalmente, pero no tiene que ver con secreción ácida gástrica, ¿de acuerdo? Primer punto importante para que sepan. El calcio, la insulina y las catecolaminas estimulan de por sí la secreción de ácido clorhídrico, es importante de que lo conozcan. Hay pacientes mayores, mujeres sobre todo, que suelen tomar calcio por osteoporosis, ¿no es cierto? Y el calcio lo que hace es incrementar la gastrolesividad por aumento de la producción, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Entonces, ya saben eso. ¿El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido es? Ajá, no. ¿Qué dice, doctor? Así es. Les he dicho que la estimulación visual solamente es el 10 al 15%. Solamente es el estímulo visual, 10 a 15% de secreción ácida. ¿Qué les había dicho que es el mayor estímulo de secreción? La ingesta de alimento. El hecho de que entre el alimento, lo coman, produce el 70% de la secreción de ácido clorhídrico.
Eso se llama fase gástrica, ¿no? Ya hemos visto la fase cefálica, la fase gástrica, nos falta ver la intestinal que se las guardo para acá un ratito. Entonces acá la respuesta es básicamente la ingesta de alimento. Pregunta 12. ¿El ácido gástrico estimula la liberación de? ¿El ácido gástrico estimula la liberación de qué? Ahorita les voy a explicar bien eso, pero ya tienen que ver concretamente algunos detalles muy importantes de todo esto. Yo les había dicho que la secretina no estimula la secreción de ácido clorhídrico. Pasa totalmente lo contrario. El ácido clorhídrico lo que hace es estimular la secreción de secretina. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que la secretina haga otra cosa, que es ¿qué? Producir bicarbonato y agua por el páncreas o producir secreción de ácidos biliares. Ese es el estímulo del ácido gástrico. Entonces, el ácido gástrico lo que hace es estimular la liberación de secretina, ¿ya? Entonces, ese tipo de preguntas usualmente son los detalles preguntados en los exámenes. Eso es lo que tienen que conocer por eso perfectamente. Esos detalles son muy importantes. Ahora van a ver un video de lo que es la secreción de secretina. Se van a reír porque es un video como para niños. O sea, no hay manera de que puedan perderse con eso. Ok, en esta diapositiva solamente para ver esto, ¿no? La secretina, que es producida por qué células? La gastrina lo produce la célula G. La secretina lo produce la célula S, ya, más o menos así para que lo entiendan. ¿Sí? Célula G, gastrina, célula S, secretina, ¿ya? Esa es la respuesta. Entonces, básicamente lo que hace la secretina es eso, ¿no? Producir, ya saben, agua y bicarbonato por el páncreas y producir la secreción biliar por la parte hepática. Miren el video es recontra sencillo. Miren. El rojo es el ácido, la S es la secretina y el bicarbonato. Esto feo es el estómago, por si acaso. Esta bolsa de acá es el páncreas, por si acaso. Os tengo que explicar porque el video es recontra así fácil y es muy rápido. Si ustedes ven, tienen el ácido clorhídrico acá. El ácido lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Estimular ¿qué? La secretina, ¿no es cierto? El ácido estimula la secretina. La secretina está usualmente producida por ¿qué célula? Por la célula S, ¿no? Y eso va a estar normalmente en el duodeno. Miren, ácido clorhídrico llega a la parte duodenal y acá aparece la secretina secretada por la célula S. Esa secretina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Producir qué? Va a ir al páncreas y produce algo que se llama bicarbonato, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace el bicarbonato con el ácido? Básicamente neutraliza como sustancia tampón o buffer. ¿Precisamente para qué? Para que no exista gastrolesividad del ácido en el duodeno, para que no se produzcan las úlceras posteriores. Para eso servía la secretina en sí. ¿Damos? ¿De acuerdo? Ok. El video es entonces recontra sencillo para que vean eso. Pregunta 13. Lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica, excepto. Cánsense, ¿no? de esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta del examen anterior, por si acaso. Por eso lo estoy repitiendo en varias formas. ¿Cuál es? ¿Secretina? Claro, les he dicho que todo produce, excepto el ácido gástrico, lo que hace es estimular la secretina, pero la secretina no hace estimulación del ácido. Entonces acá básicamente es la secretina, ¿no? Ok, entonces para redondear la idea de la secretina. Secretina viene de secreción, pero las principales funciones de secreción están dadas a nivel hepático por la estimulación de la secreción ductal de ácidos biliares. Eso es, primera función entonces, secreción de ácidos biliares en la parte hepática. Primera función. Segunda función, secreción de agua y bicarbonato en el páncreas. Esa es la segunda función. Acuérdense de eso, es suficiente para que sepan todos los detalles de la secretina. ¿Cuál es la función de la secretina? Pregunta 14. Ya. A ver. Sí, ¿no? Está recontra fácil ahora. Activa tripsinógena, tripsina, nada, desdobla grasas, no, polisacáridos o disacáridos, no, regula la secreción de agua y bicarbonato en el páncreas, ¿no?
Respuesta D. Pregunta 15. Con respecto a la gastrina. Ok, vamos. ¿Cuál es? A ver, ¿es producida por la célula G? Ok, ya, muy fácil. Célula G, gastrina. Respuesta correcta, la A. ¿Se secreta en el antro gástrico, la mucosa duodenal y el páncreas? Es una chapada, pero es cierto. Esa respuesta es cierta. O sea, realmente hay células G en el antro gástrico, hay células G en la mucosa duodenal muy escasas y hay células de secreción también en el páncreas. O sea, sí hay. Lo principal obviamente está en el antro, pero sí es cierto que se produce en la B. C. ¿Se estimula el vaciamiento gástrico? ¿Estimula el vaciamiento gástrico? Falso. Este es un estímulo netamente de ácido clorhídrico. No tiene nada que ver con motilidad. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con motilidad. Acá entonces las respuestas son la A y la B, ¿no? La A y la B. O sea, la respuesta es la D. Pregunta 16. Un nuevo amigo que vamos a conocer. Ya han conocido a la secretina, han conocido a la gastrina, han conocido a la histamina. Ahora van a conocer a la colecistoquinina. Es producida por las células I, célula G, gastrina, célula S, secretina. Pero la célula C no existe, ¿ya? Entonces, la colecistoquinina es producida por la célula I, ¿ya? Eso sí tienen que saberlo. La célula I es productora de la acetilcolina, ¿ya? Eso tienen que saber. ¿Es estimulada por aminoácidos y lípidos en el duodeno? Eso también es cierto. Hay el estímulo de los ácidos, de tanto los aminoácidos como los lípidos, estimulan la secreción de colecistoquinina. ¿En el páncreas produce secreción de enzimas? Eso es cierto. En la vesícula biliar produce contracción. Es cierto. Es muy fácil de que recuerden ese detalle. ¿Por qué? Si ustedes analizan el nombre, ustedes nunca más se van a olvidar el nombre, digamos la función de la colecistoquinina. Colecisto, ¿qué quiere decir? Vesícula, vías biliares. Eso es colecisto. Quinina, ¿qué significa? Movimiento. Ok, movimiento de la vesícula y vías biliares. Primera función, contracción de la vesícula. Esa es la primera función, contracción de la vesícula. Entonces, la vesícula produce la contracción. Esa es una función importante que deben de saber. La otra función es, si se contrae la vesícula para que salga básicamente la bilis, hay un esfínter en la parte inferior que debe de dilatarse, que tiene que abrirse para que salga la bilis. ¿Cómo se llama ese esfínter? Esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Segunda función entonces. La primera es contracción de vesícula, la segunda será relajación del esfínter de Oddi. Esas son las dos funciones y finalmente produce en el páncreas secreción de algunas enzimas. Son las funciones que tiene la colecistoquinina para que se acuerden, ¿ya? Respuesta acá entonces la E. Acá todas son correctas. Vean este video. El video es más sencillo todavía. Otra vez otro video recontra fácil para que puedan ver la idea. Uy. Vamos a ver. Lo que van a ver en este caso es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ven acá, lo que está con L son los lípidos, ¿ya? Son los lípidos. Aminoácidos y lípidos son los principales estímulos para colecistoquinina. Estos lípidos van a llegar acá a la parte duodenal y en la parte duodenal va a existir la célula I, ¿no es cierto?, que es productora de colecistoquinina. Esta colecistoquinina lo que va a hacer es ¿qué? Producir ¿qué? Contracción de la vesícula, relajación del esfínter de Oddi y eso va a producir finalmente la salida de bilis. ¿Para qué? Para que estas sales biliares actúen sobre los lípidos y estas puedan ser digeridas o absorbidas finalmente. ¿De acuerdo? Lípido que llega acá a la parte duodenal, la colecistoquinina que va hacia la vesícula, contrae la vesícula, se relaja el Oddi y las sales biliares lo que hacen es simplemente degradar o digerir la parte de los lípidos. Esa es la explicación de todo eso. Sencillamente, no hay más. Esa es la función de la colecistoquinina, esa es la función de la secretina, ya conocen, son las dos importantes o principales que pueden ver. Continuemos. Entonces, como resumen, ya lo tienen acá, colecistoquinina, contracción de vesícula, relajación del esfínter de Oddi. Y no se olviden la secreción también de algunas enzimas a nivel pancreático, eso pueden aumentarlo o incrementarlo dentro de sus funciones. Pregunta 17. La absorción de sales biliares
¿Tiene lugar principalmente dónde? ¿De sales biliares, doctor? En el ilion, dice el doctor. El doctor dice más proximal, 6 metros más arriba, duodeno. ¿Alguien más? Estómago, quizás. Colon. La secreción, la absorción, perdón, absorción, estamos hablando de absorción, no de secreción. La absorción de sales biliares fundamentalmente es en la parte más distal del intestino delgado, ¿de acuerdo? Que es el ilion, ¿sí? Ahí van a conocer un nuevo término y van a conocer una parte fisiológica muy importante que se llama circulación enterohepática, ¿ya? Y ahora van a conocer qué cosa es una circulación enterohepática. En este video que van a ver acá, que es otro video veloz y rápido, es básicamente lo que es una circulación enterohepática. Permítanme primero explicarles el gráfico porque parece acá un poco complejo, pero es sumamente sencillo. Esto que ven en azul, básicamente son los lípidos o las grasas de la dieta, ¿ya? Este que están en azul. Se supone que es el lípido ingerido y eso va a pasar a través de todo el intestino delgado. Esta parte será la parte del duodeno o la parte proximal y esta parte del ilion es la parte distal, ¿no es cierto? Una vez que llega acá los lípidos o las grasas, se va a producir lo que ya les había mencionado en un momento, la colecistoquinina, la contracción de la vesícula, y la relajación del ODI. Esto que está en amarillo es las sales biliares, ¿de acuerdo? Lo que está en amarillo y dentro de la vesícula es las sales biliares. Este Juane que está acá es el hígado, ¿no? Un poco feo, pero es nuestro hígado así. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Fácil, miren. Va a pasar por acá el lípido o las grasas y se va a producir la estimulación de la vesícula y la secreción de sales biliares que van a llegar acá y van a empezar a producirse la digestión y absorción de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras se produce esa digestión y absorción de lípidos, las sales biliares tienen que seguir migrando. Las sales biliares van a llegar por acá, van a pasar hasta la parte del ilion y en el ilion nuevamente se va a reabsorber por vía portal para que llegue al hígado y regrese a la vesícula. Eso se llama circulación enterohepática. Doctores, del 100% de sales biliares que se produce, 95 se reabsorbe, ¿ya? O sea, el 95% de sales biliares secretadas por la vesícula se reabsorben necesariamente en el ilion. Eso se llama circulación enterohepática, ¿de acuerdo? Solamente hay un 5% que se eliminan por las heces, nada más. Ese 5% es lo que termina en las heces. Eso es circulación enterohepática. El video es veloz, por eso necesitaba explicárselos previamente. Miren. Ok, atentos y rápido. Pasa el lípido, pasan las sales biliares, llegan acá y empiezan a reabsorberse nuevamente. ¿Más rápido? No puede ser. Pero obviamente ya está explicado lo que les he mencionado, ¿no? Es la importancia que tiene la circulación enterohepática. Ese es el término de circulación enterohepática que a veces no es muy comprensible en los libros, es simplemente eso, la reabsorción del 95% de las sales biliares. Ya saben, el 95% retorna y solamente la síntesis diaria es de aproximadamente 0.5 gramos por día, pero ese 95% nuevamente se recicla para volver a ser secretado posteriormente. Pregunta 18. Generalmente cada nutriente tiene un área de mayor absorción a nivel intestinal y cuando un área de intestino es dañada, otras áreas se adaptan para suplir la función de aquella, excepto en el caso de ¿quién? Excepto en el caso de vitamina B12, la A, dice el doctor. ¿Alguien da más, da menos? Para empezar, tienen que tener en consideración de qué estamos hablando. Dice que hay una parte del intestino que usualmente si se daña no va a poder absorberse bien los nutrientes en sí. ¿De qué porción estamos hablando del intestino? En este caso. Cuando el duodeno se daña, ¿no? Usualmente quien lo reemplaza suele ser el yeyuno, ¿no? Duodeno, yeyuno es el que reemplaza finalmente. Cuando se lesiona la parte del ilion, realmente hay muchos problemas, porque generalmente no hay otra parte del intestino que pueda reemplazar su función. ¿Qué sustancias se absorben en el ilion? 1, vitamina B12 y 2, sales biliares.
O sea que acá la respuesta no es la A, no es solo vitamina B12, sino es vitamina B12 y sales biliares, porque es la lesión ideal la que usualmente no puede ser reemplazada posteriormente. Tienen que tener en consideración que cualquier lesión que haya en la parte ileal va a producir el déficit de B12. Si hay déficit de B12, ¿qué tipo de anemia se va a producir? Una anemia megaloblástica, una anemia macrocítica fundamentalmente, ¿no? Y eso es la consecuencia final de la absorción de vitamina B12, ¿no? Esa es la importancia que tiene eso. Entonces, la parte de iridium generalmente no se puede suplir, digamos. Hay pacientes que los operan, por ejemplo, de una obstrucción intestinal de la parte distal del intestino y tiene que ser resecado por necrosis, por ejemplo, la parte distal. Esos pacientes, si ya ha resecado el iridium, tranquilamente a la larga te hacen anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque no tienen buena absorción de vitamina B12, ¿no? Y hacen una anemia macrocítica de por sí. Eso es para hacer la explicación clínica más o menos de esto.